transmisión, o sea... Bueno, según esto, al parecer, ahí estamos en vivo ya. Mis pulpitos, muy buenas tardes el día de hoy, viernes 18 de septiembre a las 5, bueno, con un par de minutos encima de la tarde, el día de hoy, pues con el gusto de saludarles en esta cápsula del Pulpo Wellness de apoyo psicológico, que ya han visto un poquito de cápsulas de esto. El día de hoy tenemos de nueva cuenta a la licenciada Ana Castañeda, que realmente agradecemos mucho que estés con el día de nosotros con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás hoy, Ana? Gracias, Gil. Muy bien, muy contenta de estar por aquí por segunda ocasión, acompañándolos y pasándola bien un ratito. Totalmente, y creo que este tema, pues no solamente es muy interesante porque creo que muchos nos identificamos en algún momento de nuestras vidas, y no es que en varios, sino que acabas de decir algo importante que pues es para pasarla bien. Hablamos de temas que pues que tienen un impacto pues obviamente emocional, que tienen un impacto en nosotros mismos y en las demás personas. Tratamos de brindarles ese apoyo y herramientas para que ustedes puedan salir adelante por su propio pie, pero al mismo tiempo esto, se trata de tomar las cosas un poquito más a la ligera, de tratar de desahogar emociones, de hablar lo que sea que necesites expresar o sentir, y que al final de cuentas pues estamos aquí para ponerte una sonrisa, para ponerte un poquito ahí de un buen rato, y pues qué gusto que tenemos el día de hoy a Ana acompañándonos. Y bueno, como pudieron ver en las transmisiones pasadas, nos estuvimos enfocando un poquito sobre el tema de la ansiedad en general. Tuvimos aquí la presencia de la licenciada Carolina, que nos estuvo platicando ahora sí que pues un poquito de términos, de dónde viene, qué lo causa, cómo lo puedes identificar. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo es esa transición de la ansiedad a la depresión. Entonces creo que aquí podemos aportar algo muy interesante. Y antes de empezar con mis preguntas, con mi dirección y todo, ya saben que este espacio es para ustedes. Cualquier pregunta y comentario que nos quieran hacer llegar en los comentarios por mensaje directo, y nosotros los vamos a estar atendiendo. Entonces, pues bueno, Ana, ¿qué nos puedes ir platicando para ir empezando un poquito de introducción a este tema sobre cómo es ese proceso, cómo pasa o cómo escala pues, ese estado de ansiedad ahora sí a un punto de depresión? Fíjate que, bueno, antes de pasar a hablar de ansiedad y de depresión, sí es importante como recordar un poquito a qué se refiere este término, porque puede haber un poquito de duda de a qué se está refiriendo, pero más que nada es un término que desgraciadamente lo estamos usando mucho. Dicen por ahí en un artículo que leí hace poco que la ansiedad está catalogada como una de las enfermedades del siglo XXI. Y sí, porque si se dan cuenta, ahorita todo el tiempo, incluso hasta en el estado de Facebook, ¿no? O sea, ¿cómo te encuentras? Me siento ansioso. Justo Y como lo lo decimos acabamos de mucho. describir en esta transmisión. ¿Cómo te sientes, ansioso? Chinga. Ay. Me siento ansiosa. Pero fíjate que es cada vez más utilizado este término por las personas. O sea, la crisis de ansiedad, tuve el ataque de ansiedad, ando ansioso. Entonces, es importante también el ir aclarando un poquito a qué nos referimos con esto. Y de manera muy importante también ver cómo cuando lo dejamos pasar, y si es la enfermedad del siglo XXI, si no le damos el tratamiento, si no le damos la importancia necesaria, esto a lo mejor puede ir llevando poco a poco a otro tipo de trastornos, otro tipo de situaciones más complicadas en las personas, que puede ser, por ejemplo, la depresión, y puede ir viendo también a otros aspectos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo se va a la depresión. Entonces, fíjense, la ansiedad empieza, o la definición en sí es una respuesta, una reacción ante una circunstancia de peligro. Nada más que aquí hay un detalle bien interesante. No, pues todos los seres humanos tenemos que reaccionar ante las circunstancias que tenemos de peligro. O sea, uno ve, no sé, una pandemia, vemos una crisis, vemos no sé, desastre natural, viene un perro que me quiere morder. Claro que es normal que sintamos como miedo o estrés que nos hace movernos. Sin embargo, la ansiedad, a diferencia del miedo o de este estrés que de alguna manera es natural en las personas,
es una respuesta de anticipación. Es decir, el no estar pensando en lo que tenemos ahorita en el presente, valga la redundancia, sino estar viendo qué va a pasar después y estar constantemente pensando, sintiendo, incluso reaccionando por ver qué es lo que va a pasar después. Algunos dicen por ahí que el tener una visión a futuro tan prolongada es lo que puede llegar a generar en algún momento ansiedad. Ahora, tomando en cuenta esto, aquí hay varios aspectos que hay que considerar. Para que aparezca el estrés en las personas, fíjense, el estrés o el miedo es definido como un momento en el cual nosotros como personas tenemos, digámoslo así, nuestra cajita de herramientas que nos ayuda a combatir o a enfrentar lo que tenemos en nuestro día a día. Pero si llega un momento en el que esas cajitas de herramientas por alguna razón sentimos que no es suficiente, entonces aparece el estrés, que es este mecanismo que entra en todos los seres humanos para tratar de defendernos, para quedarnos o para huir o para ver qué hacemos para resolver el problema si nuestra cajita de herramientas no es suficiente. Entonces, cuando la sobrepasa, y esto pasa de forma constante, pues, ¿qué es lo que se te queda en la cabeza? Que para empezar, en cualquier momento puede empezar a ocurrir una situación que está fuera de tus manos, ¿sí? Y además no tienes lo necesario para enfrentar. Entonces, obviamente empieza a ocurrir un pensamiento que en su momento detona una emoción y una conducta o una acción que te dice aguas, porque si esto ya pasó una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, X veces, puede volver a pasar. Entonces, claro, vamos a estar pensando en el y qué es lo peor que puede pasar, qué es lo que puede pasar, qué es lo que está ocurriendo en este momento y toda esta cuestión. Entonces, empieza a aparecer algo que ya no es una reacción, pues de alguna forma natural ante algo que tenemos aquí, presente, real, objetivo, sino que ya empiezan a ser más ideas que nos empezamos a hacer en nuestra cabeza, en una ilusión de querer controlar el futuro, que en realidad pues no lo podemos llegar a controlar. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver algunos términos importantes. Yo creo que esta es una distinción muy importante. Una cosa es preocuparse, preparar, o sea, tener un escenario mental de cómo esperamos que van a ser las cosas o inclusive cómo quisiéramos que fueran las cosas. Y al mismo tiempo, o sea, esa como que expectativa de cómo pudieran ser. Y no sé si aplica mucho en este caso, ¿no? Pero ahorita que estás comentando, vino una frase a la mente que, como dice, ¿no? La vaca no era arisca, sino la hicieron. Creo que a veces Así. nosotros mismos nos ocasionamos eso, que como tú dices, el hecho de que una situación se haya presentado y nos imaginamos que va a ser recurrente, pues es ahora sí que como que esa incertidumbre de lo que va a pasar, la falta de tus propias herramientas, como decías, y aquí me gustaría que pudiéramos hacer un poquito de empezar de decir, bueno, ya identificaste que hay una emoción, vaya, hay una, no sé si es acción, alguna Una situación, algo, reacción. una reacción Uh-huh. que te empieza a generar ese como que de la ansiedad al estrés y a la depresión, o sea, que hay etapas distintas. ¿Qué herramientas puede tener alguien, ahora sí que en su cajita mágica, ahí para poder decir, bueno, no solamente identificar en qué etapa está, sino cómo trabajarla para evitar que vaya escalando más? Es decir, bueno, si sé que estoy en el estrés, lo puedo evitar que pase la ansiedad. Bueno, si ya pasó la ansiedad y el estrés ya se quedó atrás, maldición, ¿cómo evito que llegue a algo más? Que Digo, vaya más, sé sí. que ahorita nos está diciendo que una cosa, pues, que lo detona es estar constantemente pensando, ideando y pudiera sonar sencillo, pues no pienses en el futuro, pero sabemos que no funciona así. Entonces, ¿cuáles son algunas de las herramientas que nos pudieras compartir para esto? Creo que la primera parte tiene que ver con el estar en el aquí y en el ahora. Y a lo mejor puedo sonar muy repetitiva porque esto es algo que yo tengo muy, muy, muy presente. Pero cada vez es más, y bueno, me doy cuenta en el ejercicio profesional que desempeño y también en la vida diaria, que la razón por la cual la ansiedad es una de las enfermedades del siglo XXI es porque démonos cuenta. O sea, todo el tiempo estamos pensando en qué va a pasar mañana, en qué va a pasar mañana, en qué va a pasar dentro de 5 años, en qué va a pasar incluso dentro de 10, dentro de 50. Este mundo emprendedor en el que estamos inmersos todos es muy bueno porque nos invita siempre a estar innovando, a estar creando cosas, pero como todo, los extremos en algún momento pueden llegar a causarnos repercusiones. Así como hay
una repercusión fuerte negativa de estar todo el tiempo pensando en el pasado, que es lo que nos lleva a la depresión, también hay una repercusión fuerte que nos puede llevar a la ansiedad o a crisis de ansiedad. Y es bien interesante cómo el ver demasiado hacia el futuro, pensando que no tengo lo necesario para enfrentar lo que sea que viene en el futuro, también me puede llegar a generar una depresión. Ese es el puente precisamente que va guiando a la tristeza a que se convierta en algo que eventualmente va a ser la depresión. A mí me gusta ejemplificar muchísimo esto con el desarrollo humano, ¿sí? O sea, si tú recuerdas en algún momento, y la mayoría de los casos que llegan a terapia con diferentes profesionales de la salud, al menos de los que he estado atendiendo en los últimos, yo creo que 2-3 años, han sido de la siguiente manera. En algún momento de tu vida, sí, creciste, eras niño, y pues como todos, a los niños nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante, que está bien y que está mal. Cuando hacemos las cosas bien, lo mejor y lo ideal sería que nos dijeran, eso lo estás haciendo. Sin embargo, no siempre pasa así. Claro. Entonces, que se genera esta confusión de no saber si realmente estoy actuando bien o estoy actuando mal. O incluso, si eres, a lo mejor les tocó la familia en donde todo el tiempo era puro no estás haciendo bien, no estás haciendo bien, pues entonces imagínate, todo el tiempo es esta parte de no tengo mi cajita de herramientas llena suficiente para poder enfrentar lo que está pasando todos los días. Entonces, cuando somos niños no tenemos tanta visión al futuro porque estamos más enfocados en el aquí y en el ahora. Entonces, no hay tanto un problema de ansiedad, es lo que se denomina casi siempre como actividad o hiperactividad, porque simplemente se siente esta inquietud. Y en su momento, lo que sí vemos es que hay niños que no tienen muchas ganas de hacer las cosas, que empiezan a tener baja autoestima, porque no se sienten a gusto con ellos mismos, porque dicen, oye, pues es que no puedo ni resolver la suma del 2 más 2, ¿cómo voy a poder enfrentar la división, la ecuación, lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí empieza una baja autoestima. Ahora imagínate que esto siga pasando. Ojo, aquí hay algo bien importante. Una cosa es lo que yo piense y otra cosa es cómo es la realidad. A lo mejor sí realmente hubo gente que te dijo, sí, lo estás haciendo bien, pero uno se queda de una forma que decide en algún momento, a eso se le llama distorsión cognitiva, decidimos pensar solamente o quedarnos solamente con lo negativo. Entonces yo me voy quedando con la idea de todo el tiempo lo estoy haciendo mal, todo el tiempo lo estoy haciendo mal, no estoy haciendo las cosas bien, y cuando me aplauden o me premian, no me la creo. Entonces se queda en esa baja autoestima, se empieza a generar esta tristeza, que entonces imagínate, ya lo intenté 50 veces de aquí a la edad que tenga, la que sea, y pues si ya fracasé 500,000 veces, ¿cómo voy a poder hacerlo otras veces más? Entonces ahí empieza a aparecer un cuadro de depresión que si esto se lleva a una proyección a futuro, pues entonces empieza ¿y qué sentido tiene la vida? Y ahí ya empezamos con un riesgo mucho más grande, que es el pensar que la vida no tiene sentido y podemos llegar hasta ideación suicida en algún momento. Entonces, ¿cómo detectar esos foquitos en las personas de todo tipo? Hay que poner atención en 3 aspectos. La ansiedad aparece por un tema fisiológico, es decir, por reacciones que están en nuestro cuerpo, aparece por un tema emocional y aparece también por las acciones que realizamos. Entonces, y cognitivas también. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita que estoy platicando esto, se te viene a la mente esta parte del yo todo el tiempo me la paso recordándome lo que hago mal, pero no lo que hago bien. Ese es un foquito, ¿sí? Si yo todo el tiempo estoy forzándome mucho, creyendo que no estoy haciendo lo suficiente o que yo quiero controlar algo que aún no precisamente está en el aquí y en el ahora, ese es un foquito. Si tú en algún momento empezaste a tener palpitaciones muy fuertes, respiraciones no precisamente largas, sino cortas, constantemente, dolores de cabeza, sensaciones de ahogo, digo, hay muchos niveles de intensidad que varían en cada una de las personas. Hay quienes incluso tienen ataques, como decíamos, que son momentos como más cortos, donde la ansiedad no está presente de forma prolongada, pero en un tiempo corto es como si te hubieran pasado muchísimas cosas.
Entonces, si esto llega a pasar, es importante detectarlo y, primero que nada, darte cuenta que lo que está pasando principalmente puede o no ser real. O sea, lo que estás teniendo ahorita puede o no ser real en el sentido de que tu cabeza lo está creyendo, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, tomar también conciencia de que necesitas apoyo. Dependiendo de qué intensidad sean estos síntomas, es importante acudir siempre con un profesional de la salud para que te pueda primero realizar un diagnóstico adecuado, para que no crean que nada más porque lo estoy diciendo ya me diagnostiqué con ansiedad. O sea, no va por ahí. Hay que ir con alguien especialista en el caso, que son los psicólogos, por ejemplo, los psiquiatras, cuando ya son casos también importantes. Que se hace un diagnóstico adecuado y a partir de ahí se generan estrategias de diferentes soluciones acorde a las personas. Eso es bien importante, porque, por ejemplo, me encantaría, y sí, les voy a compartir a lo mejor un par de tips que les pueden funcionar, pero aquí hay un paréntesis bien grande. A algunos les pueden funcionar estos tips y a otros no. Y no significa que es porque tú estás mal o porque la psicóloga está mal, simplemente que cada quien necesita su tratamiento especial. Es como la blusa, la camisa, el pantalón que solamente te queda a ti. Bueno, así es exactamente la terapia y el tratamiento. ¿Sí? Ok, antes de que nos compartas esos tips, sí me gustaría pues abarcar un poquito de lo que nos estás compartiendo, porque bueno, una de las cosas que mencionaste es cómo, cómo esos pensamientos negativos arraigados, o me dijiste esa disociación cognitiva, ¿verdad? Distorsión cognitiva. Distorsión cognitiva. Que estás tan acostumbrado a pensar lo negativo, pues como mencionabas, puede ser algo que comienza inclusive desde una etapa joven. Aquí algo que me gustaría que nos compartieras es, creo que yo muchas veces, como digo, yo no soy papá, ¿verdad? Pero soy hijo. Creo que muchas veces los papás pueden actuar de una forma pensando que, es que le estoy diciendo que en esto no estuvo bien porque lo estoy corrigiendo para que haga otra cosa y a lo mejor eligen ciertas palabras o ciertas formas ellos pensando que están haciendo un bien, pero que en realidad pues no, están ahora sí que contribuyendo a todo esto, pues digo, no quisiera llamarlo inclusive negativo, porque a final de cuentas todas las emociones, todas las situaciones conllevan un aprendizaje y una oportunidad de crecimiento. Claro. Y, pues bueno, me gustaría que nos platiques un poquito cómo una persona como papá o inclusive como hermano mayor o alguien que tenga a su cargo, a su tutela, a otro individuo, y más si eso es un humanito, o sea que es un poquito todavía Sí. mucho más delicado e importante, ¿cómo pueden ellos transmitir ese tipo de enseñanzas sin caer ahora sí que hacer de menos su trabajo, sin hacer de menos lo que piensan y lo que son, y tratar de voltearlo, de decir, está perfecto, pero fíjate que hay una área de oportunidad aquí, o sea, ¿cómo pudiera alguien hacer mejor esa parte? La respuesta es otra vez, digo, voy a mencionar mucho esta frase, pero es la verdad. Ser objetivos en base al presente, ¿sí? O sea, no porque tu hijo haya fallado 500 veces significa que siempre va a fallar. Hay que estar abiertos a que las personas nos sorprendan. Creo que parte mucho de lo que tiene que ver también el trastorno de ansiedad es el siempre creer que las cosas van a ser iguales, que la vida siempre va a ser igual. Y en ese sentido, yo tampoco puedo cambiar, yo siempre voy a actuar de la misma manera y entonces aparecen más distorsiones, porque hay distorsiones de solo tomar lo negativo, pero hay muchos otros tipos de errores cognitivos o de distorsiones cognitivas que existen. Entonces, el tip aquí para los papás e incluso para quienes, por ejemplo, como mencionabas, están en contacto con niños, es el ser objetivos. Si un niño o una persona no lo está, en algún momento no está haciendo las cosas bien, es importante decirle que no está haciendo las cosas bien, pero no es necesario desquitarnos con esa persona porque no está haciendo las cosas bien. O sea, podemos ser firmes sin llegar a ser emocionalmente dramáticos o exagerados, o incluso caer en esta parte donde le decimos, es que tú siempre actúas así, es que tú siempre eres así. O sea, no caer en estos absolutismos,
porque en algún momento, sobre todo para las mentes más chiquitas, como tú decías, o más vulnerables, absorben todo esto como esponja y entonces ahí es en donde se quedan estos problemitas que en algún momento pueden llegar a causar un problema. Y algo que también es el tip básico, hay que ser justos con las personas de la misma manera en la que somos justos con nosotros. Si le vas a corregir que está haciendo algo mal, también apláudele cuando hace las cosas bien. O sea, la misma intensidad que le metes al regaño, yo creo que hay que subirle al doble o al triple a la intensidad de cuando hace las cosas bien. Para que se dé cuenta que no solo es el hablarle o atenderle o estar con la persona cuando hace las cosas mal. También y mucho más estar presente cuando sí hago las cosas bien, cuando no me tienen que corregir, cuando yo solito hice cosas sin necesidad de que alguien me estuviera Ujú. enseñando. Y esto también va de la mano, fíjate, no solo con los niños, ¿eh? O sea, adolescentes igual, los adultos funcionamos igual. O sea, es increíble cómo nos sentimos súper mal cuando alguien viene y nos regaña, pero cuando alguien nos dice, lo hiciste muy bien, tienes una promoción, ahora ya tienes tu Chido. trabajo. Ajá, Ajá, sí. chido, bye. O sea, no le prestamos atención por eso. ¿Sí? Y si, bueno, si resulta que quienes nos están escuchando también dicen, bueno, yo no tengo niños, pero eso a mí me pasa, aquí hay que empezar primero a reconocer esto, a hacer un pequeño, fíjate, son como dos ejercicios muy básicos que a lo mejor podemos ir empezando a reflexionar. El primero es el ver para atrás y no tanto en los ojos de otras personas, sino en tus propios ojos, hacer una lista de los logros que has tenido en tu vida. O sea, de todas esas cosas que realmente sí has hecho bien. No importa que te las hayan aplaudido o no, o sea, que tú seas objetivo contigo, que te conviertas en tu mejor porrista también y digas, pues la neta, sí, esto sí lo he hecho, o sea, a lo mejor nadie me lo dijo, nadie lo supo, porque también a veces no lo decimos, Claro. pero si la hago en esto, sí lo logré, sí vencí tal o cual obstáculo, me levanté de tal o cual equivocación y también ser objetivo y decir, ay, aquí la verdad, sí, la estoy regando, esto no es para Ujú. mí, o sea, ser honestos con nosotros, que es precisamente esta parte de la autoestima. Es bien bonito cuando, por eso hablo mucho de hablar del presente, cuando nosotros estamos enfocados en ver todo lo que no hicimos bien, tendemos a la depresión. Cuando pensamos en todo lo que no podríamos hacer, tendemos a la ansiedad. Pero si tú te ubicas en el presente, te vas a dar cuenta que todo lo que estás pensando de allá atrás ya no va a poder cambiar, pero hoy tienes el poder de hacer algo diferente. Hoy tienes el poder de construir una historia distinta con tus propias manos, tus propios pensamientos y con tus propias emociones. Y eso es lo más valioso que tenemos en la vida. Y lo que estamos viviendo en este tiempo, en paréntesis, este tiempo burbuja llamado pandemia, es un ejemplo clarísimo de eso. O sea, el empezar a disfrutar lo que tenemos aquí y a partir de ahí ver qué cosas sí podemos hacer. Fíjate que una de las cosas que vaya, me prendí así como que un poquito de idea ahorita que nos estás compartiendo. Bueno, primero que nada sí entiendo personalmente eso que mencionas, de cómo en ocasiones nos es difícil reconocer nuestros propios aciertos y somos, pues, es muy fácil no solamente identificar, sino engrandecer nuestros, pues, fallos entre comillas, ¿no? Que a final de cuentas pienso yo que ese fallo o ese error es simplemente porque tus acciones no están a la par de la expectativa que una persona externa tenía de ti. Y creo que ahí es en donde empieza esa ligera conciencia de tratar de ser un poquito pues más ligeros contigo, quitarte ese peso, quitarte esa carga, culpa sobre todo. Si los que saben de culpa levanten la mano, ay, perdón. Y pues, pero bueno, antes de abarcar en este tema, regresando así un poquitito, me gustaría que hablaras, mencionaste eso de, o sea, así como podemos llegar a ser muy efusivos a la hora de la corrección o inclusive un regaño, hay que voltear la tortilla y ser todavía más a la hora de expresarle el positivismo. Aquí me gustaría, no sé si nos puedes platicar un poquito cuál es el impacto a nivel personal, a nivel, ahora sí que fisiológico, mental, todo, ese tipo de apoyo positivo, unas palabras de estoy orgulloso de ti de parte de tus papás, el que tus amigos te digan, güey, o sea, es que eres mi compa, qué bueno que estás, o inclusive de una pareja, el decir, oye, ¿sabes qué?
si tú no estuvieras, a lo mejor hay cosas que serían distintas, etcétera. O sea, ¿cuál es la importancia de ese tipo de afirmaciones positivas en la compañía con las que nos rodeamos? Claro, mira, va de la mano con el hecho de que nosotros aprendemos de diferentes maneras. Hay quienes aprendemos más por lo auditivo, algunos por lo visual, otros somos más por las acciones en el ámbito kinestésico. Pero las personas más influyentes en la vida de un ser humano son sus papás y después ellos nos presentan a los siguientes personas más influyentes, en nuestra vida, que son los amigos, y después aparecen los otros amigos y luego el jefe y luego los maestros y así sucesivamente. Cada vez que aparecen personas en nuestra vida, de alguna forma nos están influyendo, nos están influenciando para movernos en diferentes aspectos. Aunque aquí aparece algo bien importante, como te decía, cuando somos niños, y yo digo niños, no adolescentes, porque en adolescentes más o menos a partir de los 17, 18 años ya empieza uno como a decir, a ver, esto sí, esto no, o sea, como que ya va quedando más claro el panorama de a qué sí le hago caso y a qué no. Incluso un poquito antes, pero se hace más en general a partir de los 17, 18 años. Entonces, cuando son niños o cuando somos niños, todo lo que nuestro ambiente nos diga, principalmente lo de nuestros papás, pues ellos nos están enseñando el mundo. Entonces, pues claro que todo lo que nos digan lo vamos a creer. O sea, si tu papá te dice no te metes ahí porque te va a hacer daño, pues no te metes ahí porque te va a hacer daño. Aunque hay unos rebeldes que como quieran que les digan los papás van y se meten, ¿verdad? Y con mayor razón, ¿no? Chinga. Exacto, pero bueno, ese es otro boleto que luego lo podemos Ese es tema para otra transmisión, la Sí, rebeldía. ¿De dónde viene la rebeldía? Los rebeldes sin causa, que también es bueno, pero hay que ir viendo también esta parte, porque fíjate, si el niño decide ir y correr allá, está de alguna manera haciéndole caso no tanto a la voz de los papás, es a la voz que tiene dentro de sí mismo, ¿sí? Y esto también aparece en la adolescencia y con muchísimo mayor razón cuando somos adultos. Entonces, más allá de una afirmación que venga de fuera, sobre todo ya cuando somos adolescentes o adultos, es mucho más importante que tú le pongas atención a lo que tú mismo te estás diciendo, a lo que piensas de ti mismo, a todas esas, como dijiste, afirmaciones que, ojo, pueden ser a veces positivas o negativas, dependiendo del concepto que tengas sobre ti mismo. Y ahí también entramos en esta parte de qué puedo controlar y qué no en el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque si nosotros sentimos que todo depende de nosotros, imagínate, o sea, es como si te dieran una ballena gigantesca que la cargara, pues no, o sea, no puedes, ¿sí? Hay que empezar a distinguir en qué cosas sí dependen de mí y qué cosas no. Cuando yo hago esta distinción me doy cuenta que lo que las demás personas me digan es finalmente una opinión gracias a su experiencia, a lo que ahora sí que a cómo les ha ido en la feria, ¿verdad? Y con la mejor o peor intención dependiendo de quién venga. Claro. ¿Sí? Y a partir de ahí empieza un filtro muy importante de decir, ok, o sea, no depende de mí lo que las demás personas digan, piensen, hagan o dejen de hacer. Eso no está en mis manos, no está en mi control. Pero sí está en mi control el decidir qué sí me creo, qué sí hago, qué opiniones sí tomo, qué acciones o qué recomendaciones tomo, porque muchas veces también pasa en el tema de la ansiedad que tendemos mucho a decir es que no estuvo en mis manos, yo no puedo controlar esto, y luego hacemos un análisis y te dices, resulta que sí había algunas cosas que podías hacer y no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Que también se vale. Y es totalmente normal porque mientras estamos en este túnel de descontrol, de no saber en dónde sí y en dónde no, pues aparecen varios aspectos. Entonces, es muy importante definitivamente que le pongamos atención a todo lo que nos decimos para que a partir de ahí ya no haya nadie más que te diga qué sí eres y qué no eres, sino que seas tú mismo, tu propio porrista y también tu juez más honesto. Claro, y aquí quisiera que hablemos de un punto que a mí en lo personal, digo, a veces considero que lo tengo, a veces no, el aspecto de encontrar un balance, porque ahora sí que viéndolo desde un punto, tratándolo de ver un objetivo neutro, todas las piezas en un tablero, si yo como individuo digo, es que el hecho de que me digan cosas positivas me ayuda, me levanta, me hace sentir querido y apapachado, pero al mismo tiempo es no depender de esos comentarios ni positivos, negativos,
O sea, ¿cómo puede hacer uno para encontrar, digo, yo no te diría un poquito ese comentario al final de tu respuesta, pero sí me gustaría primero tu opinión profesional de, o sea, ¿cómo puede uno ni tan, ni tan muy, ahora sí que, ¿cómo encuentra uno ese balance? Ese es el tema de la terapia, ¿sabes? Sí, no hay Ese es el respuesta, hilo negro cabrones, de hay la la terapia. terapia. Ay. Sí, realmente, ese se convierte en el reto más difícil de vencer, entre muchos otros, pero de los más difíciles de vencer dentro de la terapia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, las personas generalmente que tienen ansiedad, de diferentes tamaños, pero la mayoría de las personas, y de aquí hay un detalle, la mayoría de las personas por el mundo en el que vivimos, dice algunas investigaciones que todos tenemos un poquito de ansiedad por vivir en el mundo tan acelerado como lo tenemos ahora, ¿sí? Entonces, si te pones a pensar en ese sentido, dices, no, pues todos estamos bien, bien locos, ¿cómo le estamos haciendo todos para encontrar ese ni muy ni tan, y por qué nadie, o sea, por qué no hay una fila en los consultorios de nosotros, de los terapeutas que hacemos esta chamba, ¿no? Con muchas ganas, pues no, porque somos muy funcionales y porque poco a poco, una de dos, o hacemos de la vista gorda o aprendemos precisamente a decidir en qué momento sí y en qué momento no. Puede ser a conveniencia, pero esa conveniencia también puede ser también por las circunstancias en las que estoy viviendo. Aquí hay un detalle bien importante. Cuando las personas vienen a terapia, Gil, las personas ya no saben distinguir cuándo es ese muy y cuándo tan. Ya a lo mejor de repente me voy para muy, de repente me voy para ta, o sea, de repente hago mucho caso a lo que las personas me dicen, de repente solo dependo de lo que las demás personas me dicen, o yo puedo ir bien feliz por la calle, ¿verdad? Haciendo como que no pasa nada, y por dentro estoy pensando, soy un inútil, no puedo, como se le ocurrió, o alguien viene Ay, y perdón. me dice, alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Lo hiciste muy bien y entonces siento que yo soy la octava maravilla del mundo, pero alguien viene y te dice, oye, lo hiciste muy mal y ya, te fuiste a lo más profundo del abismo. ¿Cuál es lo ideal y el objetivo de la terapia cuando una persona entra así? Es precisamente eso, el que encuentre primero que no eres lo que otras personas te digan, no eres la etiqueta que te pongan. Por eso yo tengo en lo personal un conflicto con esta parte de decir el trastorno de no sé qué, el trastorno de ta. Para nosotros psicólogos es importante porque lo tenemos que identificar, pero si luego esto se lo hacemos saber a las personas, a veces ya vas con la etiqueta, es que tengo ansiedad, es que tengo depresión y es que me dijo no sé quién y ya no te sales de ahí de la casilla, es más difícil. Entonces, el empezar por reconocer otra vez con total honestidad y total aceptación qué onda contigo, no porque alguien te lo diga, sino porque tú realmente hagas este análisis profundo que te diga que sí tienes, qué realmente son las necesidades que tienes y en base a una comprobación objetiva, ¿sí? En muchas, como me acuerdo de pacientes que han venido conmigo con ansiedad y me dicen, es que yo no pude, el otro día me contaron un caso que supervisando me decían que es que yo pude salir adelante, estaba muy enojado contigo, con su terapeuta, estaba muy enojado el paciente porque no le contestó durante una crisis. Y entonces al día siguiente llega al consultorio y cómo fue que no me contestaste, no sé qué, y el terapeuta muy acertado le dijo, ¿y cómo le hiciste para solucionarlo cuando yo no estuve? O sea, algo tuviste que hacer, porque si estás aquí, quiere decir que lo solucionaste, ¿sí? Independientemente de la razón por la cual el terapeuta no le contestó. O sea, algo tuviste que hacer bien. Y esos son los detallitos que a veces, estando en la crisis de la ansiedad, no nos damos cuenta. ¿Sí? Esta parte de dejar de depender. Por eso decía que el primer ejercicio importante que tenemos que hacer es distinguir muy bien cuáles son estas cualidades, estos defectos, no porque nadie nos los diga, sino porque tú los conozcas. El segundo sería que empieces a distinguir lo que sí está en tus manos y lo que no, para que lo que no está en tus manos lo sueltes y lo que sí, pues órale, a empezar a meterle, no de jalón, a hacer todo, pero sí de poco a poco vas poniendo metas una por una, que las vayas cumpliendo y que te vayas sorprendiendo de que sí puedes. A lo mejor no en el ritmo que tú quisieras, a lo mejor no de la manera en la que tú quisieras, pero sí lo puedes hacer. Y hay algo que también es importante, el que durante todo este trayecto
vayas aterrizándote en el presente, que es algo que mencioné constantemente y una forma muy sencilla de hacerlo. Las técnicas que más se han utilizado para la ansiedad tienen que ver con la respiración, que son técnicas conductuales, pero hay una muchísimo más sencilla que ahora de ahí está partiendo esta técnica tan famosa del mindfulness, que es el poner atención en el aquí y en el ahora. Si tú te quedas callado por unos segundos y nada más te pones a observar qué pasa en tu respiración, donde quieras, aquí, en el pecho, en la panza, donde quieras, o sea, nada más ponle atención a tu respiración, te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a parecer diferentes, automáticamente tu cuerpo se empieza a relajar, porque ya no estás pensando en el qué pasó ayer ni qué va a pasar mañana, estás aquí, ¿sí? Entonces, desde ahí, si en algún momento dices, me está empezando a doler la cabeza, algo está pasando, no sé, me siento mal, me dio la crisis ahorita, concéntrate en tu respiración, que te ubique en el aquí y en el ahora. Y después ya empezamos a hacer todo este caminito que decías de cómo saber a dónde me voy, si derecha o izquierda, si hago caso o no. Es una conversación contigo mismo que nadie te puede dar la respuesta más que tú mismo, pero para eso hay un profesional que te va a guiar para que lo encuentres. Sí, y yo creo que este es uno de los puntos muy importantes, ya lo habíamos mencionado en las transmisiones anteriores, y es el hecho de que pues, un psicólogo solamente te va a ayudar a hacer los cuestionamientos correctos, no te va a dar una respuesta ahora sí que como tal. Y para complementar un poquito de esto, de, bueno, cómo le puede hacer una persona para no estar en un extremo o cómo poder balancear todo esto, lo dije en la transmisión anterior y lo repito nuevamente, mi profe Gerardo Vegas, le mando un gran abrazo porque lo voy a mencionar muchas veces, porque él durante sus clases nos mencionaba sobre cómo todo es situacional, o sea, cómo no hay una circunstancia, ni una persona, ni una emoción que se repite dos veces jamás. Y es medio curioso y precisamente de ahí nació mucho el concepto de este canal, ya que por mi parte yo siempre he tratado de mandar ese mensaje de el arte te va a ayudar de alguna forma, la música, la pintura, el crear o inclusive a veces destruir ciertas cosas puede ser considerado un arte, digo, obviamente en un contexto positivo, Claro. pero, o sea, creo yo que, como tú dices, el tomar un comentario positivo, no tomarlo como absoluto. Ah, es que yo soy súper maravilloso porque una persona lo vio. Simplemente fue eso. O sea, vio una característica, vio un resultado y me lo reconoció. Pues qué bueno, pero no sé, ahora sí que, mira, este es un pensamiento que he tratado de tener yo últimamente que me gustaría que dieras tu opinión al respecto. A veces no sé si está correcto o no, porque así como decimos, es que no tienes por qué creerte un comentario negativo, no eres lo que otras personas dicen, ni lo que otras personas tienen expectativas de ti, pues lo mismo para lo positivo, o sea, no, creo que a veces inclusive pasa, y yo creo que lo vemos en personas, ahora sí que en estatus sociales distintos, o personas que tienen una presión de ser perfectos, ahora sí que los atletas top, los músicos prodigios, o sea, que tienen esa presión de es que no te puedes equivocar y le quita ese sentido de aventura, de emoción, de bueno, si te equivocaste, si hubo un error, es que no es un error, es una forma distinta a lo que estás haciendo y que puedes aprender ahí, porque yo como músico me pasa muy seguido, yo tengo que tocar 10 notas y me salí, le pegué algo que no era, toqué una nota que no era, pero se escuchó distinto, generó una sensación distinta, abrió una puertita, aunque sea, mira, así, pero ya ese poquito da una oportunidad de, ahora sí que exponencial, de un camino muy distinto. Así es. Entonces, eh, no, es tratar de encontrar, pienso yo, a mi perspectiva y a lo que a mí me ha funcionado y espero que de algo le puedan tomar, es que entender que ni lo negativo ni lo positivo. Si alguien te echa flores, no es por ti. Si alguien te tira caca, no es por ti. O sea, o sea, ahora sí que en ningún lado, porque eso te permite más centrarte en tus propias sensaciones y decir, yo cuando creé esta pieza o esta música o esta obra de arte, está plasmando algo que a lo mejor resuena con las personas que lo están viendo, pero si no lo identifican, no lo suenan, no lo sienten por X o Y razón, pues no importa porque eso es tuyo. Entonces creo que a veces las personas pueden tener un pequeño conflicto aquí en decir es que o soy muy malo o no soy muy bueno o es que o sea, que alguien me diga que soy. Es que no necesitas que alguien te lo diga, necesitas tú Claro. crear, hacerlo y ponerlo ahí, o sea, simplemente, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, tienes mucha razón. Y tocaste un punto que es muy importante también tocar y aclarar aprovechando esta transmisión. La depresión muchas veces es relacionada con momentos de euforia, con esta parte de subirte a lo más alto de la montaña y luego, efectivamente, como lo decías, o sea, creerte que el comentario positivo es así tal cual y entonces así como es la subida, así también de fuerte es la bajada. Y si te das cuenta, objetivamente tú dirías, pues es que ni siquiera fue por algo mío, o sea, fue porque alguien me dijo algo que no siquiera pude comprobar si era real o no. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y creo que sería la manera también de encontrar un punto medio entre el no irte hacia la ansiedad ni a la depresión, o sea, tratar de quedarte en ese puntito medio, ir empezando en el ámbito del equilibrio, porque definitivamente en el momento en el que tú dependes de otra persona para que te diga quién eres, ya desde ahí hay otro foco que tenemos que atender, ¿sí? Que como una persona que ya va realizando sus propias decisiones, va tomando sus acciones, o sea, va teniendo su propio juicio, también el empezar a confiar un poco más en tu intuición y en tus instintos para ir determinando qué está bien y qué está mal. Y aquí también hay otro punto que quisiera compartirles. Hay muchas personas que por estarle prestando demasiada atención a no solo a los pensamientos que vienen, porque casi siempre, fíjate, las personas no vienen por es que me creí el comentario que me dijeron. Las personas vienen por el me siento mal, ¿sí? Y muchas veces esto se convierte en un pretexto, entre comillas pretextos, para no ver qué es lo que está debajo, ¿sí? Para no ver, por ejemplo, esto que tú dices, una tristeza de no saber quién soy, una duda de no saber si lo que estoy haciendo bien es eso no es. Incluso muchas veces aparece porque le estoy prestando más atención a todo mundo, a otras personas, en vez de a mí. Y este es un mensaje que a mí me gustaría aprovechar de compartir, el que la ansiedad siempre tiene un mensaje que transmitirle a las personas en quienes aparece. Es una manera en la que te tocan la puerta de tu corazón y te dicen, hay algo que no me estás poniendo atención y por eso estoy saliendo aquí a decirte que le pongas atención, que busques dentro de ti a ver qué hay. Y Vicky, fíjate bien curioso, porque la ansiedad lo que te hace es intentar controlar lo que está fuera y dentro de ti, pero en realidad ese desorden es porque no te estás dando el tiempo para conectar contigo, para saber qué está pasando, qué estás pensando y qué estás sintiendo. Incluso si los ideales que estás siguiendo en este momento son los adecuados, son los adecuados no por alguien, sino porque son los que tú mismo estás queriendo plantear. Mira, creo que ese va a ser tema para otra transmisión. Conforme me estabas diciendo, la única palabra que se me vino a la mente fue el confort, que muchas veces utilizamos las palabras o las situaciones externas para utilizarlas como un confort justificante de nuestra propia falta de acción, entendimiento y demás. Y vi una imagen hace un poquito, no recuerdo exactamente las palabras así literal, pero decía algo así como que, o sea, la mayoría de los problemas de los cuales te atormentas hoy en día tienen una solución si dejas de poner atención a la tormenta. Claro. Eso me gustó mucho porque eh, ahora sí que lo hemos dicho en varias transmisiones, tú lo mencionaste como esa cajita de herramientas. Ahora sí que todo, absolutamente todo, un comentario, una experiencia, una acción tuya, una reacción del mundo, todo es una herramienta para ti mismo. Y creo que sí va a ser un tema muy bonito el poder abarcar después. El número uno, entender cómo a veces tenemos las circunstancias, pero estamos tan cómodos en nuestro sentido de victimización, o sea, que no le queremos poner el trabajo, así de simple y sencillo, porque es más cómodo que la gente tenga, pues, compasión o ahora sí que lástima inclusive. Y bueno, ese es un tema ahí creo que va a estar muy interesante de abarcar. Ahorita por lo pronto me encantaría que pudiéramos nada más ir recapitulando todo lo que platicamos el día de hoy, porque sé que si nos vamos aquí podemos estar 2, 3 horas más y se nos va Sí. la plática y ni parece, ¿no? Entonces, pues bueno, algo que les estuvimos diciendo el día de hoy es, pues número uno, las maneras en las que ustedes pueden identificar, saber un poquito lo que es
pues la ansiedad. Y ahora sí que no nada más el utilizar es que estoy estresado, aburrido y demás, estoy ansioso. O sea, que son emociones muy distintas que generan ahora sí que una reacción con un mayor punto de atención. La otra Ujú. es que, bueno, así como te puede haber una acción que te genera ansiedad, tienes mil acciones para contrarrestarla, para entenderla, para procesarla, y que nada es una pastilla mágica, nada es una respuesta, nada es un botón de que apagar y listo. Que muchas veces me gustó mucho lo que dijiste, que tenemos que tener esa capacidad de asombro, tenemos que tener esa capacidad de saber que el trabajo, el aprender es constante. Es como cuando estás en la primaria, o sea, no aprendes todos tus libros de un día a otro. Es cuando si eres músico no aprendes a tocar unas canciones y de un momento a otro. Todo es trabajo, es constante, es ir armando todas esas piececitas e irlas embonando, ¿no? Entonces, y por último, el decir, ¿sabes qué? Tengo la situación, ya la pude trabajar, ya hice lo que pude y de plano no funcionó, de plano las cosas no fueron como quisiera, pues ni modo, es simplemente una forma de decir es que no era por ahí. Y en lo personal yo creo que eso es algo de lo que más puede llegar a tener un impacto. Ahorita como decías, referencia a la montaña rusa, que cuando Ujú. estamos en lo más arriba, todo es bonito, todo es, tú lo puedes y demás, y a la hora de estar abajo es como que, es que lo que estaba ahí arriba ya no se puede volver a hacer y nunca más. Y eso es algo que, rayos, te lo juro que no, porque ya van a ser las 6 y hay otras ocupaciones, pero a mí en lo Sí. personal me ha pasado mucho eso, que en los momentos en los que estuve más feliz, creía que podía hacer muchas cosas. Cuando estuve en lo más horrible y de depresivo, me limitaba muchas, pero sí, este tema va a ser para otra ocasión porque aún y cuando estés en lo más triste, aún y cuando estés en lo más, o sea, te lo comparto en mi experiencia personal. Hubo una situación el año pasado en el que literal, o sea, estuve lo más roto, o sea, estuve, ahora sí que las lágrimas y todo era lo peor, pero tenía en mi mano un boleto para un evento, para algo que me costó mucho trabajo. Y yo creo que ahí es en donde te das cuenta que estás haciendo las cosas por ti mismo, porque aún y como estés emocionalmente, aún y como estés anímicamente y todo, siempre encuentras la forma de hacer que las cosas sucedan, de ir trabajando poquito a poquito a poquito y que esa victoria sea tuya. En ese momento, digo, tuve una persona que me lo dijo, es que no mames, ¿cómo lo hiciste? O sea, qué chido, pero yo sé que independientemente de si no hubiera estado, señora, le mando un gran abrazo, señora, Dios mío, sé que si no hubiera estado, o sea, aún así esa sensación de, madres, lo pude lograr aún estando todo roto y pinche boleto todo mojado de lágrimas, pero se puede. Entonces, Claro. ese es el mensaje que estamos tratando de transmitirles en todas estas transmisiones, en todo nuestro contenido, que siempre hay una herramienta, siempre hay una forma de expresarte, ya sea en el arte, ya sea, inclusive lo están viendo ahora en videojuegos, en formas, y que esta plataforma ahora sí que dices, si alguna, perdóname, si algún arte, si alguna actividad, si algo, alguna herramienta que solías hacer que te funcionaba, ya no te funciona, aquí tenemos, licenciada Ana, aquí la tenemos en este tipo de transmisiones para ti. Y no solamente el día de hoy, sino constantemente. Y como ya les hemos dicho en otras ocasiones, los mensajes están para ustedes, las preguntas estamos aquí para atenderlas, tanto por inbox aquí a Pulpo Conecta como contactar directamente a la licenciada. Y no tiene nada de malo pedir ayuda. O sea, es súper importante, como tú lo decías hace rato, oye, pues si vas a cargar una ballena, necesitas un equipo, uno que cargue, uno que mida, otro que haga dos, tres cosas, o sea, somos un equipo, ahora sí que toda la humanidad somos un equipo, pero que lamentablemente nos hemos dividido por muchas circunstancias. Entonces, pues bueno, esperemos que esta transmisión de la ansiedad y cómo puede llegar a convertirse en la depresión, no hablamos específicamente de la depresión, porque fue cómo puede llegar a eso. O sea, también aquí hay que aclararlo, porque yo creo que en otra transmisión sí, sí pudiéramos hablar Claro. ahora sí como tal lo que es la depresión, ¿no? Sí, y bueno, a mí me gustaría terminar esta recapitulación que estás haciendo con tres palabritas clave. La primera, calma. Ujú. Calma para entender que estamos en el aquí y en el ahora, no ayer ni mañana, estamos en el hoy. Y en el hoy hay que distinguir qué sí está en tus manos y qué no. La segunda es responsabilidad, porque la responsabilidad es precisamente lo que hay que hacer con lo que sí está en nuestras manos. Como decía ahorita Gil, no quedarte en la zona de confort, porque muchas veces la ansiedad es esta invitación a que te muevas,
a que hagas algo diferente. Y ahí pues entra el arte y entran muchas otras soluciones o formas distintas de hacer y de actuar, de pensar incluso, pero con responsabilidad. Y la tercera, que yo creo que es la más importante, si ya sabes qué está bien y qué está mal, desde tu propia mentalidad y desde este control y que no de lo que está en tus manos, disfruta. La vida es para disfrutarse, sé feliz, aprovecha todo lo que tienes en tus manos y vívelo al máximo, porque así como ahorita, por ejemplo, tú compartiste este momento de, wow, pude tener un boleto, a veces también podemos disfrutar el, wow, estoy con vida, wow, tengo dos manos, tengo una cabeza, todavía puedo seguir pensando, no sé si lo que quiero y deseo, lo que me preocupa va a pasar, no lo sé, pero por lo pronto aquí estoy y con estar aquí es más que suficiente. Esa cajita de herramientas que tienes hoy probablemente sea suficiente para empezar a construir lo que quieres el día de mañana. ¿Sale? Entonces con eso me despido y la invitación también está a que todas las preguntas que quieran hacer, pues con muchísimo gusto vamos a estar aquí para apoyarles y nos vemos en la siguiente transmisión. Pues ahí lo tienen, mis pulpitos. Qué bonitas palabras para despedirse. Esperemos que esta transmisión haya sido de mucha utilidad. También te recordamos que si no tuviste la oportunidad de acompañarnos en vivo, puedes dejar tus preguntas aún y después, y como quiera les vamos a estar dando seguimiento. Esperemos que toda la información que estuvimos aquí platicando y al mismo tiempo la licenciada Ana brindándonos en base a su expertise y su conocimiento te sean de muchísima ayuda. Y pues bueno, como dices, no queda más que estar aquí pendientes para la siguiente transmisión. Vamos a ver ahora sí que qué temas vamos a empezar a desenvolver, ya que a final de cuentas esto es por y para ustedes, pero pues hay un mundo tan vasto de temas, de cosas que podemos hablar, que vamos a ir viendo cómo se van desenvolviendo y a final de cuentas esperando brindarte todo el valor posible. Entonces, pues bueno, licenciada Ana, te agradezco bastante, espero que tú también tengas una tarde de viernes increíble. Igualmente, gracias a ti, saludos a todos. Si hay algún tema de sugerencia, también nos lo pueden dejar ahí en los comentarios y lo tomaremos en cuenta. Entonces ya lo saben, nos vemos en la siguiente transmisión. No les decimos cuándo ni con qué licenciada va a ser, porque pues un poquito el factor sorpresa, ahí nomás de repente bolas, ahí está, ¿no? Pero aquí vamos a estar pendientes de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y nos vemos en la siguiente. Muy buenas tardes, bye. Bye, buenas tardes.